Común hay entre los que habitan en el desierto de Atacama y quienes crecen alrededor de la zona de los canales australes? Es como si escandinavos y marroquíes estuviesen bajo una misma bandera. Tal diversidad solo ha podido mantenerse unida en esa tradición de oralidad folclórica y popular, en lo raro, lo peculiar y lo inusual. Somos un país con ballenas blancas, momias malditas y sociedades secretas vinculadas a la emancipación. Un país que tuvo internet y Facebook antes que Estados Unidos y Europa, pero también una nación que en 211 años de vida aún no tiene claro cuál es su día de la independencia. Con ello no queda más que invitarlos a sumergirse y a nadar con nosotros por esta guía turística del Chile más bizarro, freak, anormal y sorprendente. Así termina la introducción, que es la invitación que hace Francisco Ortega a la lectura de Chile Bizarro, su más reciente publicación. Y antes de decir cualquier cosa, ¡feliz cumpleaños, Francisco Ortega! ¡Happy birthday to you! Muchas gracias. Bueno, ya estoy casi cerca de los 50. Me siento en mitad del camino. Pero ¿sabéis qué? Me siento más joven que cuando tenía 30. ¿Viste que los 40 son fantásticos? Sí. Y los 50 van a ser mejores. Yo encuentro. Así que toda la gente que no está escuchando, la Alexis me mira con cara en serio, sí, sí, tú eres un niño, Alexis, pero créeme, los 40 se vienen con un nivel de tranquilidad, el caos uno lo mira con, no es que no haya caos, uno lo mira con más cariño, sea buena, Sí, más con lo uno, que no uno, sabemos. uno mira para atrás y dice, no es tan importante. Hay Exactamente. cosas que no son tan importantes. Hay cosas que no son tan importantes y eso mucho tiene que ver con lo que uno aprende respecto a los relatos, ¿no? Respecto a cuáles son las historias que uno se cuenta a sí mismo, cuáles las historias que le han contado respecto a uno mismo y respecto a la vida. Y yo creo que probablemente cuando uno llega ya a esta edad, eso empieza a decantar. Y esa es un poco también la invitación que tú nos haces respecto a nuestro propio país. Cuéntanos de dónde viene esta idea de Chile Bizarro y parto por la misma pregunta que te hice el jueves en la presentación. ¿Qué entendemos por bizarro? A ver, bizarro ya es una palabra que la RAE, la queramos o no queramos, la que todavía tira los hilos del lenguaje que usamos, ya acepta bizarro como raro, como inusual, como lo que está al otro lado del espejo. Básicamente miras el reflejo en reverso y en verso de cuando te miras al espejo. Esto es básicamente un libro que forma parte de una colección que se llama Latinoamérica Bizarro, que la inició México, con México Bizarro. Uno, que le fue muy bien, por lo tanto, Editorial Planeta, la cabeza de Editorial Planeta de Latinoamérica, que está en México, decidió probar qué pasaba si se hacía, si en lugar de sacar el México Bizarro 2, sacaban Latinoamérica Bizarro. Entonces, básicamente nos pidieron a un montón de autores de Colombia, Brasil, Perú, Panamá, Argentina, que escribiéramos la versión de nuestros países del proyecto en general. Entonces esto es un recorrido que comienza en la prehistoria y termina en la cultura pop. Es decir, quien vaya a buscar un libro como de historia secreta, como los de Jorge Baradit, se va a encontrar con cierta historia secreta, pero también se va a encontrar con geografía secreta, con mitos secretos y con pop secreto. Es decir, aquí cabe desde una interpretación de, qué sé yo, de quién era O'Higgins y quién era Carrera desde una perspectiva contemporánea, comparándolo con una serie muy popular como Game of Thrones, hasta las apariciones que ha tenido Chile o los chilenos en cómics de Batman, en cómics de los X-Men, qué sé yo, en series como Star Trek Discovery, no, Star Trek Picard, hasta toda la historia detrás de la casi filmación de Duna en el desierto de Atacama, cuando fue el proyecto de Jodorowsky, que además está entrevistado en el libro. Sí, bueno, ahí además es bastante interesante porque tú nos contabas que este es el más largo de los países bizarros. Chile es el país más largo y además es el más largo libro de este mundo bizarro porque da para un montón de historias. Y aquí además, a mí me pasó leyéndolo, que aparecen como todos los superpoderes de Francisco Ortega en la escritura de Chile Bizarro, porque está el Francisco Ortega periodista, porque hay harta entrevista en el libro que tú hiciste para recopilar, ¿cierto?, estas historias. Y por otro lado también aparece el Pancho Ortega escritor, porque varias de las historias que tú nos cuentas aquí han sido la base de varios de tus libros de ficción. Cuéntanos un poco cómo se fueron encontrando esos mundos para seleccionar también las historias que aparecen en este libro.
Sí, yo me recuerdo que en la presentación te dije que este libro era una suerte como de Reader Digest de mi carrera Sí. literaria, porque es como, no sé si llamarlo un grandes éxitos, pero sí es un compilatorio. Como este libro fue básicamente partido de un encargo para una colección en particular y que se iba a publicar en México y en países donde no están publicados mis libros, yo sentía que era una oportunidad de hacer como un recorrido por buena parte de lo que ya he hecho. Entonces, en este libro hay versiones más cortas, porque los capítulos tenían que ser más cortos, de historias que ya de alguna manera ya había presentado y había recorrido en Alienígenas Chilenos y en Dioses Chilenos. Pero también, esto es inédito slash eh, editado, está la parte de no ficción y novelas. Ujú. Por ejemplo, la investigación para el cáliz secreto. Las 3 investigaciones para el verbo Kaufman, repartidas en 3 temas distintos. Las investigaciones para Logia, están metidas acá. Las investigaciones para 1800, para los cómics, para 1899, 1959 también está acá. Para Mochadik y de alguna manera para un par de cómics más que estoy desarrollando también están acá. Entonces, es el lector que ya conoce mi obra y ya me lee, que entra en Chile Bizarro va a aprender va a descubrir de dónde vienen los temas que ya quizás leyó en las novelas. Y además tiene harta recopilación de trabajos periodísticos que yo ya había hecho, ya había publicado en revistas como Muy Interesante, como Mira, una revista que ya no existe, como la revista El Viaje del Mercurio, como la algunos artículos que escribí para la desaparecido, suplemento Cultura, la tercera, entonces aquí están de alguna manera seleccionados. Ahí me ayudó harto Diego Escobedo, que es que quiero aprovechar de reconocerlo, que es un historiador y periodista que hizo talleres conmigo, fue alumno mío y de alguna manera me ayuda de repente a ordenar temas y me ayuda con algunas entrevistas, entonces él fue como parte súper importante en este libro. Conversamos con el cumpleañero Francisco Ortega a propósito de la presentación de Chile Bizarro, los incidentes más insólitos de nuestra historia. Es la bajada que tiene este libro que ahí se los muestro, que ya está en librerías, se lo editó Planeta en nuestro país y también va a estar dando vueltas por el resto de los países, me imagino, porque salieron todos al mismo tiempo. Sí, Así que pues, y ahí deberíamos, ¿sí? ahí pasó algo muy divertido, porque el libro estaba en librerías, por decirte, desde como del 20 de mayo, pero yo ni siquiera podía hablar del libro, porque como era lanzamiento continental, el 13 de junio, a ver, este fue un contrato con Planeta México y el contrato era como que era casi como para entrar al área 51, porque tenía un montón Yo no podía hablar del libro hasta que se hablara hasta el 13 de junio. Entonces, de repente me llegaban por redes sociales, oye, encontré este libro, ¿qué onda? No existe hasta el 13 de junio. Yo tenía que decirle, la editorial tenía que decir, no existe. Oye, queremos entrevistar a Francisco de tal radio por este libro que vimos en... No, es que el libro no existe hasta el 13 de julio, entonces fue muy, muy divertido. Y sobre el otro, claro, el resto de los libros de la colección ya están disponibles en ebook o por librerías que importan, pero van a estar llegando durante el resto del año, para la colección Ujú. completa. Que es más o menos igual, pero va cambiando de color cada país. Sí, sí. Cada uno tiene una figura emblemática de su cultura, de la cultura latinoamericana, porque como Condorito lo conocen en toda América, por eso se eligió Condorito para la versión chica. Ahora, a propósito de eso mismo, también es una manera de descubrir Chile para quienes son extranjeros y redescubrir para quienes somos nacionales, porque hay un montón de cosas aquí, yo no tenía idea. Y preguntar también a ti, Francisco, como tú dices, hay mucho de Chile Bizarro que tú ya habías investigado para tus libros o para reportajes o en entrevistas. ¿Hubo algo que al traerlo de vuelta ahora te hizo mayor sentido también en el contexto particular que estamos transitando, ¿no? Después del 2019 miramos Chile desde un lugar distinto, especialmente en el ejercicio de los relatos. Como yo insisto que para mí la revuelta fue una revuelta de relatos, no somos lo que ustedes dicen que somos, no somos un oasis, somos un espejismo y somos otra cosa distinta, ¿no? Y creo que el libro tiene muchísimo de eso. Sí, y fíjate que es muy interesante lo que dices tú, porque últimamente he estado viendo y escuchando podcasts tanto de Chile como de afuera respecto a la situación del mundo.
Y ha habido una revalorización del relato. De hecho, me pasa que a ver, yo siempre he sido una persona más de centro izquierda, voy por el apruebo, hay que salir del closet en este tema, ¿ok? Pero estoy encontrándole razón a cierto discurso de cierta derecha más progre, no solo, desgraciadamente no es chilena, más bien argentina y europea, que sostiene que el problema que tiene la derecha en general es que no tiene relato, no tiene épica. Se centró en los números y por lo tanto le dejó la épica y el relato a la izquierda, y por eso la izquierda ha crecido tanto, porque estamos en una época en que el mundo se ha construido de tal manera en los últimos 7, 10 años, que lo que importa es el cuento, es el relato, es la épica, es la narrativa. Y de alguna manera el mundo es más Word que Excel, y siempre ha sido más Word que Excel. Y el problema es que la derecha se quedó en el Excel. Y la derecha puede tener mucha razón en sus postulados económicos y de crecimiento, pero como no tiene derecho, como no tiene relato, está relativamente jodida, yo creo que por un buen rato. Ahora, volviendo al libro, claro, el libro tiene harta reflexión respecto de interpretación de ciertos hechos históricos del pasado desde la óptica moderna. Creo que hay un capítulo que es bien decidor en ese sentido, que es un capítulo donde yo comparo el proceso de la independencia de Chile con Game of Thrones. Entonces, tengo la figura de O'Higgins y tengo la figura de Carrera, que son las más emblemáticas. ¿Cómo serían hoy día? El lugar común nos dice que O'Higgins era el golpista y era el que se relaciona con la derecha, mientras Carrera era el nombre más liberal, pero si tú pasas si tú trasladas la ideología contemporánea a la década de 1820, te encuentras con la sorpresa que el progre era O'Higgins y el conservador era Carrera. Entonces también ese capítulo, confieso que lo hice un poco para molestar, para sacudir un poco al lector que tiene ese prejuicio, que dijo, pero ¿cómo? Si a mí me dijeron que O'Higgins era el golpista. No, pues si los dos fueron golpistas. Lo que pasa es que O'Higgins tiene mala fama porque Pinochet se identificó con él. Pero si tú objetivamente haces el ejercicio bien injusto, pero bien válido también, de traspasar las ideologías contemporáneas, hacer una mirada contemporánea del pasado, te encuentras con la sorpresa de que efectivamente O'Higgins era mucho más progre en términos contemporáneos, más zurdo que los Carreras. Ahora, de hecho, las ideas de O'Higgins, la ideología de O'Higgins, tenía cuestiones que hoy día están súper presentes en la nueva Constitución. O sea, O'Higgins hablaba de plurinacional, de un Chile plurinacional cuando no se ocupaba la palabra. Entonces, hablaba de eso, hablaba hablaba de ecología sin hablar de ecología. Hablaba de separar al Estado de la Iglesia mientras están de forma definitiva, mientras los Carreras iban más para otro lado. Sí, es que estaba pensando que también una de las cosas que tú nos muestras en ese capítulo en particular, y yo creo que está a lo largo de todo el libro, ¿no? Este cuestionamiento al relato. No sé si ya viste Sea Beast, The Sea Beast, que es una nueva película de animación que está en Netflix. Me la acaba de recomendar hoy día en la mañana Félix Vega, pero no la he visto. Vi el tráiler. Bueno, Félix Vega, que lo invoqué el otro día en el lanzamiento. Bueno, es muy interesante la película. Es una película de animación, así como para niños en que están en vacaciones, pero a mí me encantan todas las películas de animación, así que voy y la veo de una. Y es una película que cuestiona exactamente el relato. ¿Quién nos ha contado el relato que define lo que nosotros somos y hacemos? ¿Y a quién le sirve? Eso es un poco lo que está detrás, ¿no? Y me parece súper interesante leer Chile Bizarro hoy día, porque por supuesto hay un montón de cosas que son anecdóticas, uno diría que son divertidas o no sé qué. Pero, por ejemplo, la idea de cómo se ha construido nuestra idea de nación, cómo se ha construido nuestra idea de patria, que son dos conceptos que no necesariamente van juntos, cómo se han construido nuestra idea de héroe, y quién está dónde, me parece muy interesante, especialmente pensando que hoy día es súper evidente que hay una élite política y comunicacional que está tratando de instalar un discurso de manera muy potente, aunque, como tú dices, cuando uno lo compara con los hechos, como tú dices que hiciste el ejercicio con Carrera y O'Higgins, uno dice, pero la verdad es que es como, ¿no? Entonces, hablemos también del ejercicio del relato, ¿no? De apropiarse del relato y poner en cuestión lo que nos han dicho que somos. Y me parece que eso es fantástico, necesario y muy poderoso.
Exacto, y yo creo que eso se grafica muy bien en lo que yo escribo en el prólogo del libro, que es esta historia que alguna vez me contó la hija de este Platt, cuando él presenta la geografía del mito y la leyenda en un congreso de antropología. Nunca me acuerdo si en Buenos Aires o en Santiago, lo voy a preguntar a Karen para saber bien. Él habla de este libro, él hace una ponencia y hay como invitados académicos de toda Latinoamérica y aparece un antropólogo mexicano que le responde, le dice, muy fascinante lo que usted está contando, nosotros desconocíamos esta riqueza, pero usted trata no de imponer, trata de mostrar la idea de que los pueblos del sur del mundo, de la Patagonia, porque Chile y Argentina compartimos más de lo que asumimos. No fueron grandes civilizaciones, fueron más bien pueblos nómades que ni siquiera tuvieron lengua escrita. Entonces, Oreste Platt le responde que efectivamente eso es verdad, pero en rigor las pirámides y los templos y las grandes urbes de los pueblos che, los mapuches, las quenches, son su relato, y eso se ha mantenido. Y eso es algo, eso es otro punto en común que tenemos con Argentina. Quizás los argentinos son más buenos para el verso, pero ambas naciones del cono sur, somos súper buenas para mantener el relato, que nos cuenten historias. Y contar. Y contar. No sé si ¿te acuerdas del ejercicio que yo hice en el lanzamiento cuando les pregunté? Dije, estamos en 2022, les quiero preguntar, ¿a cuántos de ustedes o han tenido a alguien a quien los han penado en una casa? Y levantaron la mano casi todos. Entonces, esa anécdota demuestra que hay un tipo de relato ancestral, originario, que se ha mezclado y tiene distintas formas hasta el día de hoy y que es básico en nuestra identidad nacional. Yo creo que Chile es un país cuya identidad está en sus cuentos. Bueno, me imagino que le pasa a todas las naciones, pero en particular a Chile es muy importante el bla bla, la épica pequeña, pero que también es grande al mismo tiempo. Y tiene que ver con el hecho de que somos un país extremadamente largo, que nos gusta o no nos gusta, somos plurinacionales. La gente del norte, ni siquiera estoy hablando de los pueblos originarios del norte, estoy hablando de los criollos y los mestizos del norte, la mezcla. Con los del sur somos demasiado distintos. Ya hemos aprendido a convivir en una franja geográfica, y lo que nos ha hecho convivir son precisamente las historias, los relatos, desde los relatos mitológicos y las leyendas hasta el relato histórico. Y en ese sentido, yo rescato mucho el tema, por ejemplo, del combate naval de Iquique. El combate naval de Iquique, el 21 de mayo de 1879, fue un relato, fue convertido en un mito contemporáneo en 1879 para lograr entusiasmar a los jóvenes chilenos y que se reclutaran y fueran a pelear al norte. Más allá de lo que haya ocurrido, la tragedia de Prat, el sacrificio de los hombres, pueden dar lo mismo. Toda la cuestión heroica eso ocurrió. Pero el uso que se le dio al combate naval de Iquique, que le dieron los medios de la época, el diario El Mercurio de Valparaíso, lo convirtieron en una suerte de mito contemporáneo de esos años para despertar un sentir patriota en el pueblo y movilizar las tropas chilenas. O sea, el combate naval de Iquique, yo te diría que es el primer ejemplo en Chile de guerra psicológica. Claro, y del poder del relato, ¿no? Ahora, estamos en ese momento y por eso me parece que es súper interesante leer ahora Chile Bizarro. Lo van a pasar muy bien. Hay muchos lugares para entrar. Uno puede entrar por lo pop, uno puede entrar por lo mítico, uno puede entrar por lo geográfico, por lo histórico, y qué decir todo esto cruzado, por supuesto, con los relatos culturales. Francisco Ortega, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Siempre un placer conversar contigo. Sí, Monse, un besote. Y también abrazos para ti, cumpleañero, y que lo pases súper bien, ¿eh? Durante todo el resto del día. Nosotros tenemos que ir a una pausa y ya regresamos.